Imagina estar en el desierto, rodeado de arena, sol y cansancio. El pueblo avanza lentamente, cargando sueños de libertad, pero también dudas y temores. De pronto, entre las filas de tiendas y campamentos, se levanta una carpa distinta, un lugar apartado que todos saben que es sagrado. Allí dentro descansa un objeto que no es común ni se parece a nada que los hombres pudieran inventar: el Arca del Pacto, y sobre ella, brillando con la luz del oro, dos querubines extendiendo sus alas, enfrentados en reverencia, inclinando su mirada hacia el propiciatorio. Para el pueblo, esa imagen era mucho más que arte. Era un recordatorio visible de que el Dios invisible caminaba con ellos. No se trataba de un cofre cualquiera. Ese arca representaba la morada del Altísimo en medio de los hombres. Cada detalle, cada medida dada por Dios a Moisés, tenía un propósito eterno. Los querubines eran como centinelas celestiales, guardianes del misterio divino. Y lo más impactante, entre sus alas, allí mismo, se manifestaba la voz del Señor. Piensa un momento en eso, hermano. El creador del universo, que no puede ser contenido ni por los cielos, eligió hablar a su pueblo desde un espacio diminuto, entre dos figuras de oro. El mensaje era claro. La gloria de Dios no depende de lo grandioso que parezca a los ojos humanos, sino de su propia santidad y de su amor por habitar con su pueblo. Cuando los sacerdotes entraban al Santo de los Santos, no lo hacían con ligereza. Sabían que estaban ante la presencia más temida y más deseada. Un paso en falso significaba la muerte, pero un paso en obediencia significaba vida y perdón para toda la nación. Los querubines del arca nos recuerdan hoy algo esencial. La presencia de Dios es real, santa y transformadora. No podemos acercarnos a ella como si fuera rutina, ni como un amuleto para nuestros problemas. Ellos apuntaban al verdadero propiciatorio, Cristo Jesús, en quien se cumple todo el misterio. Así como las alas de los querubines se extendían sobre el lugar de expiación, la cruz de Cristo se extiende sobre nosotros, cubriéndonos con gracia y abriéndonos el camino hacia el trono del Padre. Queridos, este no es solo un relato antiguo. Es un llamado actual a vivir con los ojos fijos en aquel que habita en medio de nosotros. Si los querubines guardaban el lugar donde Dios se manifestaba, ¿no deberíamos nosotros guardar nuestro corazón como el templo del Espíritu Santo? Imagina al pueblo de Israel acampando en el desierto. Las tiendas se alzan en filas ordenadas, cada tribu en su lugar. En el centro, como un corazón palpitante, está el tabernáculo, un lugar que no se parece a ninguna otra tienda. Allí, detrás de velos y cortinas, se encuentra el Arca del Pacto, y sobre ella, dos querubines de oro puro, enfrentados en una postura solemne, con sus alas extendidas hacia lo alto, cubriendo el propiciatorio. No era un adorno cualquiera. Aquellos querubines representaban la realidad más profunda. El Dios eterno había decidido habitar en medio de su pueblo. Lo invisible se manifestaba en un objeto visible. Allí, entre las alas doradas, la voz de Dios descendía en nube para hablar con Moisés. Para Israel, eso era un misterio imposible de comprender. El Creador del cielo y de la tierra, más grande que el universo, había escogido morar en un cofre de madera recubierto de oro. El mensaje era claro. No se trataba de la grandeza del objeto en sí, sino de la santidad de aquel que se manifestaba en él. Cada detalle del arca tenía un propósito eterno. El oro representaba la perfección y pureza divina. Los querubines, guardianes celestiales, recordaban al pueblo que Dios no podía ser tomado a la ligera. Nadie podía acercarse al arca como si fuera un simple cofre. Solo el sumo sacerdote, y solo una vez al año, podía presentarse delante de ella, rociando la sangre del sacrificio para el perdón de la nación. Piensa en lo que eso significaba. Millones de personas esperando el momento en que un hombre, escogido y consagrado, entraría al Santo de los Santos para interceder por ellos.
En el silencio más solemne, la sangre era derramada sobre el propiciatorio, bajo la sombra de los querubines. Allí se encontraba el misterio. La vida del pueblo era preservada por la misericordia de Dios. Los querubines no estaban allí por casualidad. Desde el Edén, cuando Adán y Eva fueron expulsados, los querubines aparecieron como guardianes del camino al árbol de la vida. Ahora, en el desierto, reaparecían sobre el arca, mostrando que el acceso al Dios Santo debía ser custodiado y reverenciado. Nadie podía acercarse a él sin obediencia y santidad. Hermanos, aquí hay una lección poderosa para nosotros hoy. ¿Cuántas veces tratamos la presencia de Dios como si fuera algo común, rutinario o incluso un amuleto? Los querubines nos recuerdan que Dios es santo, que su gloria no puede ser manipulada ni usada a nuestra conveniencia. No basta con tener símbolos, templos o rituales. Lo que Él busca es un corazón rendido y reverente. El apóstol Pablo nos recuerda en Hebreos que todo lo que estaba en el tabernáculo era una sombra de lo que habría de venir en Cristo. Así como la sangre era rociada entre los querubines, la sangre de Jesús fue derramada una vez y para siempre, abriendo para nosotros el camino hacia la presencia de Dios. Hoy, ya no tenemos un arca física con querubines dorados en un tabernáculo de tela, pero tenemos algo mucho mayor, el Espíritu Santo habitando en nosotros. Y si antes el pueblo temblaba de reverencia al saber que Dios estaba en medio de ellos, ¿cómo deberíamos vivir nosotros, sabiendo que el Altísimo mora en nuestro corazón? Los querubines nos llaman a recordar tres verdades esenciales. Dios es santo, su presencia es real y nuestro acceso a Él es posible solo a través del sacrificio perfecto de Cristo. Amados, no olvidemos que aquel que habitaba entre las alas de los querubines es el mismo que hoy habita en ti y en mí, si permanecemos en obediencia y fe. Imagina la escena en el campamento. Los niños jugaban entre las tiendas, los adultos trabajaban preparando el alimento o cuidando del ganado, pero todos sabían que en medio de ellos estaba algo diferente, algo que no podía confundirse con la rutina del día: la presencia de Dios. El tabernáculo no era simplemente una carpa más, era el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, y en su interior, resguardado por el velo más profundo, se hallaba el arca del pacto con sus querubines de oro. El pueblo no podía entrar para verlos, solo los sacerdotes, y más aún, solo el sumo sacerdote una vez al año tenía ese privilegio. Sin embargo, todos sentían el peso de esa realidad. La nube de gloria que descendía sobre el tabernáculo era suficiente para recordarles que Dios estaba en medio de ellos. Imagínalo, una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, reposando sobre el lugar donde los querubines extendían sus alas. No había duda de que el Altísimo caminaba junto a Israel. Cuando los israelitas se ponían en marcha, el arca iba al frente, cargada sobre los hombros de los levitas. No era un objeto pesado más en el desierto. Era el símbolo de la dirección divina. Donde quiera que el arca iba, la victoria o el juicio acompañaban. Cada tribu podía ver, desde la distancia, el destello dorado de los querubines brillando bajo el sol. Era como si la misma gloria de Dios marchara delante de ellos. Los querubines representaban algo más que guardianes celestiales. Eran un recordatorio constante de que Israel no podía sobrevivir por su propia fuerza. No eran las espadas ni las estrategias las que les abrirían el camino en la tierra prometida, sino la presencia del Señor. Por eso, cada vez que los sacerdotes cargaban el arca, el pueblo guardaba silencio y reverencia. Nadie podía tocarla, nadie podía tratarla como un cofre común. Pero, ¿qué nos enseña esto hoy? Nosotros también caminamos por un desierto espiritual, rodeados de desafíos, pruebas y luchas diarias. Y al igual que Israel, necesitamos que la presencia de Dios vaya delante de nosotros. Los querubines del arca nos recuerdan que el Señor no es un acompañante opcional, sino la guía indispensable. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces hemos intentado abrirnos camino en la vida
confiando solo en nuestras fuerzas, en nuestros planes, en nuestra inteligencia, pero tarde o temprano nos damos cuenta de que sin la dirección divina no podemos avanzar. Así como el río Jordán se detuvo cuando el arca tocó sus aguas, también nuestras imposibilidades se abren cuando dejamos que Cristo sea el centro de nuestra marcha. El detalle de los querubines enfrentados, mirando hacia el propiciatorio, guarda un mensaje profundo. Ellos no miraban hacia los lados ni hacia el exterior, sino hacia el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. Esa es también nuestra llamada. Mantener nuestra mirada fija en Cristo, nuestro propiciatorio eterno. En un mundo que constantemente busca distraernos con placeres, preocupaciones y vanidades, los querubines nos enseñan a centrar nuestra adoración únicamente en el Señor. Y aquí quiero detenerme contigo, hermano amado. Los querubines eran parte de la misma pieza de oro que el propiciatorio. No estaban separados, no podían ser removidos ni reemplazados. Esto nos habla de la unidad perfecta de la obra de Dios. Así también nosotros, como iglesia, no podemos separarnos de Cristo. Somos llamados a permanecer unidos a Él, como miembros de un mismo cuerpo, firmes en la fe y en el propósito divino. Cada vez que el sumo sacerdote entraba al Santo de los Santos y veía las alas de los querubines extendidas, sabía que estaba bajo la sombra de la gloria de Dios. Hoy, gracias a Cristo, nosotros también vivimos bajo esa sombra. El Salmo 91 nos dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿No es maravilloso ver cómo la Escritura conecta la protección de Dios con la imagen de alas extendidas? Es el mismo simbolismo que los querubines nos ofrecen en el arca. Amados, no olvidemos esta verdad. Así como Israel dependía de la presencia de Dios en cada paso del desierto, nosotros también necesitamos caminar bajo las alas del Señor, buscando cada día su dirección, su santidad y su favor. Los querubines siguen hablándonos hoy, recordándonos que nuestra seguridad no está en el poder humano, sino en la gloria que habita entre nosotros por medio del Espíritu Santo. Cada año había un momento solemne que estremecía a todo Israel: el Yom Kippur, el día de la expiación. No era una jornada cualquiera. Era el instante en que el sumo sacerdote cruzaba el velo y entraba al Santo de los Santos, donde estaban los querubines del arca, extendiendo sus alas sobre el propiciatorio. Imagina el silencio en el campamento. Ningún israelita podía realizar labores ordinarias, porque era un día de reposo absoluto. El pueblo esperaba con temor reverente, sabiendo que un solo hombre, el sumo sacerdote, llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de interceder por toda la nación. Si él fallaba, si entraba indigno, no era solo su vida la que peligraba, sino también la relación del pueblo con su Dios. El sacerdote, antes de cruzar el velo, debía purificarse con sacrificios y baños rituales. Vestía ropas sencillas de lino, sin adornos de gloria ni coronas de oro, para recordar que en ese momento no venía como príncipe de los hombres, sino como siervo delante de Dios. En sus manos llevaba la sangre de los sacrificios y un incensario con brasas ardientes, para llenar el lugar con la nube de incienso. Y allí, frente al arca, rociaba la sangre sobre el propiciatorio. La sangre cubría el lugar donde la ley de Dios estaba guardada en las tablas de piedra. Esa imagen es poderosa. La justicia divina, representada en la ley, quedaba cubierta por la sangre del sacrificio. Y entre los querubines, Dios se manifestaba en gloria. Los querubines eran testigos silenciosos de ese misterio. Sus alas extendidas no solo protegían el propiciatorio, también señalaban que allí se encontraba la respuesta de Dios al pecado, la expiación mediante la sangre. ¿No es esta una sombra perfecta de Cristo? El Nuevo Testamento nos revela que Jesús, nuestro sumo sacerdote eterno, entró no en un santuario hecho por manos humanas,
sino en el cielo mismo, llevando su propia sangre para obtener redención eterna. El propiciatorio de oro en el tabernáculo era solo una figura, un adelanto de lo que habría de cumplirse en la cruz. Piensa en esto. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Ese velo que separaba al pueblo del lugar donde los querubines guardaban la gloria de Dios fue abierto de manera definitiva. Ya no es un hombre el que entra una vez al año. Ahora, todos los redimidos pueden acercarse confiadamente al trono de gracia. Los querubines, que antes representaban un límite sagrado, se convierten también en un símbolo de acceso, porque aunque protegen la santidad de Dios, muestran que por medio de la sangre derramada, el hombre puede ser reconciliado con su Creador. Este detalle es crucial. Los querubines miraban hacia abajo al propiciatorio. No miraban al sumo sacerdote ni hacia el exterior, sino hacia la sangre derramada. Es como si Dios mismo quisiera enseñarnos que su mirada de justicia se posa en el sacrificio, no en nuestras obras. Nuestra aceptación delante de Él no depende de lo que podamos hacer, sino de la sangre del Cordero que cubre nuestras faltas. Y aquí debemos detenernos, hermano. ¿Cuántas veces cargamos con culpas, con recuerdos del pasado, con errores que nos pesan en el alma? Sin embargo, los querubines nos recuerdan que la sangre ya ha sido derramada, que el sacrificio perfecto ya fue ofrecido. No vivimos más bajo condenación, sino bajo la gracia del propiciatorio eterno. En aquel día solemne, Israel veía al sumo sacerdote salir del tabernáculo con vida, y eso era motivo de gozo y esperanza. Significaba que Dios había aceptado la expiación. Hoy, nuestra esperanza es aún más gloriosa, porque no solo vemos a un sacerdote humano cumplir un rito, sino a Cristo resucitado, sentado a la diestra del Padre, asegurando nuestra redención por los siglos de los siglos. Así los querubines del arca siguen hablándonos. Nos enseñan que la santidad de Dios no puede ser ignorada, que el pecado no puede ser tratado a la ligera, pero también que la misericordia divina se ha manifestado en un sacrificio perfecto. Sus alas extendidas nos cubren bajo la sombra de la gracia, invitándonos a vivir en comunión con aquel que habita entre los querubines. El arca del pacto, con sus querubines extendidos, no era un objeto neutral. Representaba la gloria misma de Dios, y con ella venían tanto victoria como juicio. La historia de Israel nos muestra escenas donde la cercanía del arca trajo liberación, pero también momentos en los que la irreverencia hacia ella provocó muerte. Piensa en la batalla contra los filisteos. Israel, en su desesperación, decidió llevar el arca al campo de guerra como si fuera un amuleto. Los soldados creían que la mera presencia del objeto les daría la victoria. El campamento retumbó con gritos de júbilo cuando el arca entró, y los enemigos temblaron de temor, diciendo: «Dios ha venido al campamento». Pero la confianza de Israel estaba mal dirigida. No buscaban la presencia del Dios de los querubines, sino el poder del cofre dorado. Y ese día fueron derrotados. El arca fue capturada y llevada a territorio filisteo. ¿Recuerdas lo que sucedió después? Los filisteos colocaron el arca en el templo de Dagón, su dios. Pero a la mañana siguiente, la estatua de Dagón apareció postrada rostro en tierra, como si se inclinara ante el Dios de Israel. Al día siguiente, la imagen estaba caída otra vez, esta vez con la cabeza y las manos cortadas. Allí, los querubines demostraron que no eran meros adornos, sino símbolos del poder invencible del Altísimo. Nadie podía robar la gloria del Señor. Sin embargo, los filisteos también sufrieron plagas y calamidades por tener el arca en medio de ellos. Aterrorizados, decidieron devolverla. Colocaron el arca sobre una carreta tirada por vacas recién paridas y la enviaron de regreso a Israel. El poder de Dios había quedado demostrado. Ni los dioses paganos ni las naciones enemigas podían resistir la gloria que habitaba entre los querubines. Pero incluso en Israel, la historia nos advierte del peligro de tratar el arca con ligereza.
Cuando David intentó llevarla a Jerusalén en una carreta, Usa extendió su mano para sostenerla cuando los bueyes tropezaron. En ese instante, cayó muerto. Humanamente, parecía un acto de buena intención, pero delante de Dios era un acto de irreverencia. La instrucción era clara. El arca debía ser llevada en los hombros de los levitas, no tocada por manos comunes. Este episodio nos deja una lección profunda. La presencia de Dios no puede ser manipulada ni tratada como una herramienta para nuestros planes. No podemos usar la gloria del Señor como un medio para alcanzar fines humanos. Los querubines, con sus alas extendidas, nos recuerdan que la santidad de Dios es intocable. Cuando finalmente David comprendió esto, organizó a los levitas conforme a la ley y trasladó el arca con sacrificios, danzas y cánticos. Y cuando el arca llegó a Jerusalén, una gran fiesta estalló en el pueblo. Fue el reconocimiento de que la gloria de Dios debía estar en el centro de la nación. Este contraste es revelador. Para unos, el arca fue causa de muerte. Para otros, motivo de gozo. Todo dependía de cómo se acercaban a ella. Con irreverencia, traía juicio. Con obediencia, derramaba bendición. ¿No sucede lo mismo hoy con la presencia de Dios? Para quienes rechazan a Cristo, la cruz es locura o tropiezo, pero para los que creen, es poder de salvación. Los querubines siguen extendiendo sus alas sobre el propiciatorio, recordándonos que la santidad y la misericordia se encuentran en un delicado equilibrio. Querido hermano, la enseñanza es clara. No podemos domesticar a Dios. No podemos reducirlo a un símbolo cultural ni a una tradición vacía. Él es fuego consumidor, y acercarnos a su presencia requiere reverencia, humildad y obediencia. El arca y sus querubines nos enseñan que la gloria del Señor no está a nuestro servicio. Al contrario, nosotros estamos llamados a rendirnos ante ella. Así, cada vez que recordamos estas historias, comprendemos que no se trata de un simple cofre cubierto de oro, sino del trono terrenal de Dios entre los hombres. Los querubines, silenciosos y firmes, nos invitan a temblar ante la majestad del Altísimo, pero también a regocijarnos bajo la sombra de su protección. Con el paso del tiempo, el arca del pacto y los querubines que la cubrían se convirtieron en un símbolo de misterio. Tras la destrucción del templo por Nabucodonosor, el arca desapareció de la historia visible. No volvió a aparecer en el segundo templo reconstruido, ni siquiera en los días de Jesús. Para muchos, ese silencio es un enigma. Pero para los que miramos las Escrituras con ojos de fe, el mensaje es claro. Lo que el arca representaba se cumplió en Cristo. Los querubines extendidos sobre el propiciatorio apuntaban hacia un trono celestial, no terrenal. El libro de Apocalipsis nos lleva directamente a esa visión. Juan ve el cielo abierto, y en medio del trono de Dios aparecen seres vivientes, semejantes a querubines, que no cesan de proclamar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Aquello que en el desierto era una sombra, en el cielo se manifiesta en plenitud. El verdadero propiciatorio ya no está cubierto con sangre de animales, sino con la sangre eterna del Hijo de Dios. Y los querubines celestiales no custodian un cofre de oro, sino que rodean el trono del Cordero, proclamando su gloria día y noche. Imagina ese contraste. En el tabernáculo, un sumo sacerdote temblaba al entrar una vez al año. En el cielo, una multitud de redimidos de toda lengua y nación entra con libertad a adorar al Rey. El velo ya no existe, los querubines ya no son un límite, sino testigos de la victoria del Cordero. Cuando pensamos en esto, comprendemos que el mensaje de los querubines no es solo advertencia, sino también esperanza. Ellos nos recuerdan que la santidad de Dios es absoluta, pero también que su misericordia se ha revelado en Jesucristo. Nos enseñan que el camino hacia la gloria no está cerrado, sino abierto por el sacrificio perfecto. ¿Recuerdas el huerto del Edén? Allí, los querubines fueron colocados para guardar el camino al árbol de la vida,
impidiendo que el hombre caído volviera a entrar. Pero en Cristo, ese camino se ha reabierto. Ahora, los querubines ya no nos cierran la entrada, sino que celebran que el hombre redimido pueda acercarse nuevamente al trono de gracia. Cada ala extendida, cada mirada inclinada hacia el propiciatorio, nos apunta hacia un destino eterno: habitar para siempre bajo la gloria de Dios. Y allí, en la Nueva Jerusalén, ya no habrá templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero serán su templo. Querido oyente, esta es la conclusión del misterio. El arca, los querubines, el propiciatorio, todo apuntaba a Cristo. No necesitamos buscar reliquias perdidas ni cofres escondidos. Lo que necesitamos es a Jesús, el Hijo de Dios que abrió el camino. Por eso hoy, cuando pienses en los querubines, no los imagines solo como figuras de oro sobre un cofre antiguo. Piensa en la gloria de Dios que habita en ti por medio del Espíritu Santo. Piensa en las alas que te cubren en medio de tus batallas, en la gracia que te acompaña cuando caes, en la santidad que te llama a vivir en obediencia. Los querubines siguen hablando, aunque ya no los veamos en un tabernáculo. Hablan en cada página de la Escritura, recordándonos que el Dios que se manifestó en el desierto sigue reinando hoy y lo hará por la eternidad. Y con esto cerramos este viaje por la historia del arca y los querubines. Un viaje que comenzó con un objeto misterioso en manos de Moisés, que atravesó desiertos, batallas, templos y exilios, y que terminó en la revelación gloriosa de Jesucristo, nuestro verdadero propiciatorio. Amado hermano, que estas palabras enciendan en ti el deseo de vivir bajo la sombra del Omnipotente, de caminar en reverencia, pero también en gozo, sabiendo que los querubines ya no guardan el camino en tu contra, sino que celebran junto al cielo que tienes acceso al trono eterno. Así llegamos al final de este recorrido por el misterio del arca y los querubines. Hemos visto cómo no eran simples figuras de oro, sino testigos eternos de la santidad, la justicia y la misericordia de Dios. Desde el desierto con Moisés, pasando por las batallas de Israel, hasta la revelación final en Cristo, los querubines nos han recordado que la presencia del Señor es real, poderosa y transformadora. Hoy, el verdadero arca no se busca en reliquias perdidas, porque Cristo mismo se convirtió en nuestro propiciatorio, y ahora, bajo la sombra de sus alas, tenemos acceso a la gracia eterna. Esa es la invitación para ti. No vivas lejos de la gloria de Dios. Acércate confiadamente al trono de gracia, porque allí te esperan misericordia, perdón y nueva vida. Hermano, hermana, si este mensaje tocó tu corazón, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este video para que más personas descubran estas verdades ocultas en la palabra. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Qué parte de esta historia impactó más tu vida? Que el Dios que habita entre los querubines sea tu refugio, tu fortaleza y tu esperanza eterna.